Buenas tardes, alumnos del tercero primera del Colegio Batalla de Salta del turno tarde. Como verán, vamos a trabajar dentro de la materia lengua y literatura con un temita nuevo que es el de oraciones subordinadas. Y antes de comenzar de lleno en lo que es el tema de oraciones subordinadas, es importante que ustedes reconozcan e identifiquen y además incorporen a su vocabulario el significado de la palabra subordinación o subordinar, ¿sí? Que es estar sujeto a la orden, al mandato o dependencia de otro. También es importante recordar y tener en cuenta sinónimos, porque ustedes saben que los sinónimos ayudan muchas veces a entender mejor el significado de un término o de una palabra. En este caso, los sinónimos de subordinación pueden ser inferioridad, dependencia o sujeción. Y también al usar estos sinónimos hay que tener en cuenta el contexto en el cual, ¿no?, estamos para utilizar esa palabra y esos sinónimos. Así, dentro de lo que es nuestra materia, subordinación es una relación gramatical por la cual se unen dos elementos sintácticos de distintos niveles o funciones en la que uno depende del otro. Entonces, que quede claro que subordinación viene a significar dependencia, ¿sí? Dependencia de algo principal, dependencia de algo más importante. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, en donde vamos a hacer un poquito de memoria con respecto a los temas de oraciones simples y de oraciones compuestas para que ustedes logren entender lo que son las oraciones subordinadas, ¿sí? Entonces, ¿qué eran las oraciones simples? Eran unidades de sentido con autonomía sintáctica, que estaban formadas por un verbo, por sujeto y predicado. Ahora, ¿cómo hacíamos nosotros para analizar o reconocer las partes de las oraciones simples? Primeramente, se tiene que reconocer el verbo, que en este caso está resaltado con otro color, que es el verbo está. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que los verbos tienen que estar conjugados, ¿sí? Entonces, tengo la oración, la pizarra está toda escrita. ¿Cómo hago yo para buscar, para identificar y para diferenciar el sujeto en toda la oración? Utilizando una palabrita seguida del verbo y de la construcción que continúa al verbo, en forma de pregunta. Entonces, ¿cómo voy a decir? ¿Quién está toda escrita? La pizarra. Entonces, como la pizarra viene a ser la respuesta a esa pregunta, entonces la pizarra viene a ser el sujeto y está toda escrita viene a ser el predicado. Entonces, la oración simple está formada por un verbo, ¿sí?, que permite encontrar sujeto y que está este verbo dentro de lo que es el predicado. Vamos a pasar a las oraciones compuestas, que a diferencia de las oraciones simples, presentan más de un verbo, tienen más de un verbo y obviamente ese verbo tiene que estar conjugado y se refiere o hace referencia a distintos sujetos. Entonces, un ejemplo de oración compuesta sería: mi amiga llegó tarde y sus padres se enojaron. Ustedes van a ver que acá la palabra y está encerrada con un círculo de otro color. ¿Por qué? Porque esta palabra funciona como un nexo que une, ¿sí?, dos proposiciones que a su vez forman una oración compuesta. Cada una de estas proposiciones tienen un verbo.
Entonces es compuesta porque tiene más de un verbo. Ahora, ¿cómo hago yo para reconocer el sujeto de la primera proposición? Haciéndome la pregunta, ¿quién llegó tarde? Mi amiga. Entonces mi amiga es el sujeto, llegó tarde es el predicado. Pasamos a la segunda proposición. En este caso está en plural el verbo, entonces la palabra la voy a usar en plural. ¿Quiénes se enojaron? La respuesta sería sus padres. Entonces, sus padres viene a ser el sujeto. Se enojaron viene a ser el predicado. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva en donde vamos a ver los tipos de oraciones compuestas dependen de la forma en la que se relacionan sus elementos. Por un lado tenemos la relación entre elementos equivalentes, donde vamos a estar en presencia de oraciones compuestas coordinadas, ¿sí? Recuerden que estas oraciones coordinadas las hay de distintos tipos, que son las copulativas, las adversativas, ¿sí? Y las disyuntivas, como también hay otras. Pero esto es solo para recordar. Y estos tipos de coordinadas, obviamente van a ser de esas que yo les nombré, copulativa, adversativa, disyuntiva, de acuerdo al nexo que se utilice para unir las dos proposiciones y formar así una oración compuesta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando decimos que la relación es entre elementos equivalentes? Equivalentes hace alusión a que las dos proposiciones que se unen para formar una oración compuesta están al mismo nivel, ¿sí? Ninguna va a ser más importante que la otra. Por eso se dice que son equivalentes, ¿sí? Ahora, tenemos un ejemplo de esta oración compuesta coordinada. En este caso, es una compuesta coordinada copulativa por el nexo y, ¿sí? Que da idea de unir, ¿sí? Ahora, decimos, come frutas y bebe agua. ¿Cómo buscábamos nosotros el sujeto? Haciéndome la pregunta, ¿quién? Más el verbo y lo que continúa del verbo. Entonces, ¿quién come frutas? Él o ella. En este caso, estamos ante la presencia de un sujeto tácito. ¿Por qué? Porque no está escrito, no lo podemos ver, ¿sí? La otra proposición, bebe agua. ¿Quién bebe agua? Es el mismo caso de la proposición primera, ¿sí? Donde tenemos un sujeto tácito, porque no está escrito, no está visible. Ahora, ¿qué pasa con la relación entre elementos donde uno depende del otro? Aquí ya estamos en presencia de una oración subordinada, una oración compuesta por subordinación. Ahora, veamos el ejemplo. Juan come las frutas que le compró su amiga. ¿Qué es lo que tenemos resaltado de color distinto? Los verbos, ¿sí? Sabemos que al haber más de un verbo, ya es una oración compuesta. Entonces, yo acá les encerré entre paréntesis lo que vendría a ser la oración subordinada, que es que le compró su amiga, ¿sí? Esta oración subordinada, ¿por qué era subordinada? Porque va a depender de la oración principal, ¿sí? Entonces, aquí la oración principal viene a ser Juan come las frutas. Más adelante vamos a ver más en detalle, ¿sí? Con más detalle, cómo podemos identificar la oración subordinada. Pasamos a la siguiente diapositiva, en donde tenemos el concepto de lo que es la proposición subordinada. Es un tipo de relación que establece entre proposiciones que forman una oración compuesta. En estas construcciones hay una dependencia de una proposición con la otra, por lo que podemos diferenciar la presencia de una oración principal, ¿sí? Que podría funcionar sola y una subordinada o dependiente
de ella, o sea, de la proposición principal, que no puede funcionar sola, porque si no, se estaría perdiendo información. Y volvemos al mismo ejemplo. Juan come las frutas que le compró su amiga. Vamos a ver que la oración subordinada, ¿sí?, está encerrada entre paréntesis y la oración principal está fuera de ese paréntesis. También, como pueden observar, los verbos están resaltados con otro color, porque sí o sí, lo primero que tienen que hacer es reconocer los verbos o el verbo dependiendo del tipo de oración que se trabaje. Además, está resaltado el nexo, ¿sí? El nexo subordinante que vendría a ser que. Siempre las oraciones subordinadas van a estar encabezadas por un nexo subordinante, que también hay una clasificación de los distintos tipos de nexos que podemos encontrar, ¿sí? Dependiendo del tipo de oración subordinada que se vaya a estudiar. Pasamos a la siguiente diapositiva, en donde vamos a trabajar con las características. No son complicadas. Siempre utilizando un ejemplo lo van a entender mejor. Una de las primeras características es que tiene dependencia sintáctica y semántica respecto de la oración principal, ¿sí? Otra vez volvemos a encontrar la palabra dependencia. La dependencia sintáctica porque cumplen una función dentro de la oración principal como la de sujeto o de complemento. Dependencia semántica porque forma parte de una unidad superior o principal, es decir, que si juntamos la oración principal con la oración subordinada, se forma una unidad superior, una oración compuesta. Ahora, la dependencia esta de la oración subordinada hace que esta oración, que la oración subordinada, no funcione de manera autónoma. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo, por ejemplo, decir, en este caso, refiriéndome al primer ejemplo y viendo lo que está entre paréntesis, yo no puedo decir cuando sea la hora. Porque ¿qué pasa si yo digo cuando sea la hora? O sea, es como que queda incompleta la idea, ¿sí? No puede funcionar solita la oración subordinada. Necesita y depende sí o sí de la oración principal. En este caso, yo les puse dos ejemplos. Una oración subordinada adverbial de complemento circunstancial de tiempo y otra subordinada sustantiva con la función de objeto directo o complemento directo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay oraciones subordinadas de tres tipos. Subordinadas sustantivas, subordinadas adjetivas y subordinadas adverbiales. Cada una con características distintas y con nexos, ¿sí?, que las hacen diferenciar unas de otras. Por ejemplo, tenemos, te avisaré cuando sea la hora. Este es un ejemplo de una oración subordinada adverbial, ¿sí? Lo que está entre paréntesis viene a ser la oración subordinada. Lo que está resaltado de color lila viene a ser un nexo, ¿sí?, que pertenece al grupo de las oraciones subordinadas, que es cuando, que me da la idea de tiempo, ¿sí? Y luego tenemos los verbos, que están obviamente resaltados de otro color. Entonces, cuando sea la hora, viene a ser la oración subordinada que depende de la oración principal. Y luego tengo el segundo ejemplo que dice, Damián dice que le ha gustado el libro, que es una oración subordinada sustantiva con la función de objeto directo o complemento directo. Entonces acá tenemos la oración subordinada encerrada entre paréntesis, que es que le ha gustado el libro. Esta oración subordinada va a depender
de la oración principal Damián dice.